Mis queridos hijos e hijas, hoy, martes de la 18ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día, tomado de San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desprecian la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente les dijo: escuchen y entiendan. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él: la planta que no haya plantado mi Padre el cielo será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos, guía de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra ceguera. El evangelista San Mateo nos presenta la controversia que surge entre Jesús, el grupo de los fariseos y escribas que han venido desde Jerusalén a Galilea. El centro de la polémica radica en que los discípulos no realizan la práctica de las costumbres rituales. Jesús debate de forma abierta la acusación que le hacen, devolviendo a ellos su acusación al decirles que en ese afán de cumplimiento de la ley han sustituido el mandato de Dios. Jesús les hace ver que aunque ellos posean vista para observar, carecen de la visión espiritual para contemplar lo esencial de la religión, la misericordia y el perdón de Dios. Finalmente, Jesús les hace ver que ellos no están a la altura de dirigir a otros, pues su ceguera interna lo único que va a hacer es que otros caigan en pecado. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿actualmente tengo alguna ceguera espiritual? Vivimos en un mundo que constantemente deja que la mentira del pecado vuelvan ciegos los ojos de la conciencia a la verdad de Dios. Hoy se prefiere vivir mejor en las tinieblas del pecado, ya que esta realidad muestra ganancias, pero nunca dice las consecuencias. La ceguera espiritual hace que los valores humanos y cristianos no brillen con todo su esplendor. ¿Cuántos estados fomentan la ceguera espiritual a través del ataque a la religión cristiana, argumentando que es una amenaza para la vida económica y política? ¿Cuántas personas se dejan engañar por falsas doctrinas que buscan que el ser humano llegue a una perfección de vida prescindiendo de Dios? ¿Cuántas personas ciegas espiritualmente rigen los destinos de los pueblos, llevando a las personas a la miseria y pobreza? La opción cristiana nos invita de forma permanente a que nuestra vida tenga la luz del Espíritu Santo, el cual ilumina nuestros ojos para que podamos ver en el obrar de Jesús la presencia viva de Dios que nos ha creado para que andemos en la verdad de su gracia. Reflexionemos. ¿Tengo una vida espiritual llena de claridad? ¿Qué pecado me hace ciego a la gracia de Dios? Busco con frecuencia
que el Señor me conceda una visión interna sin ceguera. Nuestra vida espiritual, cuando hace de la lectura de la palabra de Dios norma de vida y de los sacramentos una experiencia de fe, da la capacidad de poder gozar de la claridad de la visión espiritual, la cual apunta a que las bienaventuranzas que Cristo nos plantea sean para nosotros un estilo de vida. Luchar contra la ceguera del pecado es un trabajo de todos los días, nos recuerda el Papa Francisco. El pecado también tiene este efecto: nos empobrece y aísla. Es una ceguera del espíritu que impide ver lo esencial, fijar la mirada en el amor que da la vida y lleva poco a poco a detenerse en lo superficial, hasta hacernos insensibles ante los demás y ante el bien. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa tiene ceguera espiritual? ¿Cuál de mis padres lleva una ceguera espiritual de años? ¿Cuál de mis hijos no acepta la ceguera espiritual de su pecado? ¿Cuál hijo se ha disgustado cuando intento ayudarle a quitar la ceguera de un pecado? ¿Qué hijo se esfuerza por tener los ojos del alma limpios y claros? ¿Qué familiar es ciego frente al pecado que lleva? ¿Qué hermano ha sufrido por la ceguera de sus pecados? En mi sitio de trabajo, ¿mis jefes son ciegos de algún pecado? ¿Mis compañeros de trabajo se esfuerzan por tener claros los ojos del alma? En una comunidad parroquial, ¿mis compañeros de grupo apostólico se esmeran por vivir en la claridad del Evangelio? ¿Qué compañero de la pastoral hizo de la ceguera espiritual un estilo de vida? Mis queridos hijos e hijas, la ceguera espiritual es el aspecto de la naturaleza humana caída, a causa de la cual la persona se encuentra completamente incapacitada para poder comprender las verdades espirituales y aceptarlas como fe salvadora, y por lo tanto sigue en rebeldía espiritual. Nos recuerda de nuevo el Papa Francisco. La presencia cercana de Jesús permite sentir que lejos de Él nos falta algo importante. Nos hace sentir necesitados de salvación, y esto es el inicio de la curación del corazón. Somos cristianos, y una característica del cristianismo es tener siempre clara conciencia de que la ceguera espiritual le hace perder el horizonte de la salvación. Finalmente, nos insiste el Papa Francisco: no olvidemos, solo Dios es quien obra en cada persona. Nosotros hemos sido elegidos para suscitar el deseo de la conversión, para ser instrumentos que facilitan el encuentro, para extender la mano y absorber, haciendo visible y operante su misericordia. Palabra del día: ceguera. Pregunta: ¿actualmente tengo alguna ceguera espiritual? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. ¿Por qué dudo? Porque tu presencia, Jesús, me resulta en ocasiones incomprensible. Tu venida a mi encuentro no pasa por los senderos de mis lógicas, y no te veo allí donde tú estás. Te quisiera a mi medida. Quisieras que fueras alguien que resuelva mis desgracias, un antídoto contra los infortunios
y las posibles calamidades. ¿Por qué dudo? Porque tu salvación abarca toda mi humanidad y la transfigura a tu semejanza divina y me produce vértigo. Si sigues apoyándome, Señor, también yo con mi tutibeo vacilante podré confiarme a tu mano. Que pase junto a ti a través de las oleadas del tiempo a la dulcísima quietud de la eternidad. Señor, abre mis ojos para que pueda verte con claridad. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y que Cristo ilumine los ojos de tu vida espiritual.